Aquí estamos otra vez, loco por amor y la verdad. Hoy seguimos con un tema que sé que este tema a algunos les va a gustar, otros van a hate, ¿qué se llama? Nos van a hatear. Pero hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que zumbarlo. Es necesario. Y hoy vamos a hablar sobre... ¿Se puede servir a Dios sin necesidad de estar dentro de una iglesia? Repítelo allá durísimo hacia las cámaras. ¿Se puede servir a Dios sin necesidad de estar dentro de una iglesia? Esa es una pregunta. Te pregunto a ti, Beba, y a ustedes que nos están viendo por las redes sociales. ¿Es necesario, la voy a invertir de atrás hacia adelante? ¿Se tiene que estar en una iglesia para realmente servir a Dios? ¿O se puede servir a Dios sin necesidad de entrar y estar metido entre esas cuatro paredes? Así es, ¿no? Sí. Parecido. ¿Qué Quedé piensas tú? mínimo como un bulto. Quedé como un Mínimo. ¿Realmente se puede servir a Dios? ¿Necesitamos estar en esas cuatro paredes de lunes a lunes? Pregunto. Respuesta Habla. sinceramente. Claro. Respuesta sinceramente. Sí. De mi punto de vista. Yo. O sea, ya espera, te vuelvo a repetir la pregunta. ¡Ay, qué bruto focalicero! ¿Se puede servir a Dios? Voy para acá, voy para El acá. cerebro me dice así. Eso. Porque ¿sabes? hay que saber hablar y saber para que la gente entienda. Porque yo hablo enredado, pero me entiendo. Y yo quiero que ustedes entiendan para que. Ajá. Porque ella habla enredado. Exacto. Ella va Eso Yo también. Golden aquí su... Exacto, va a coordenar. Entonces tú. Ella pone su pensamiento. Rangeli, ven para hablar. Déjame hacer la pregunta igual. Pero para que ellos sepan lo que se están metiendo. ¿Se puede servir a Dios sin necesidad de estar dentro? Vamos a quitar la iglesia, vamos a poner. ¿Se puede servir a Dios sin estar dentro de las cuatro paredes? Y esto estamos hablando en general. De todo lo que tiene que ver con un templo. Adventista, bautista, evangélico, católico, musulmán y por ahí las 3,000 y pico religiones que existen en el mundo. Una Ya va, persona espérate, dijo. preguntó, Primero, Kenny Hernández dijo, ¿cómo estás, Veje? Estamos bien. No sé qué significa. Entonces mandó saludos, entonces dijo, no. ¿Pero no qué? ¿no qué? Sí. No, que explícate. Sí. ¿Se puede Explica. servir a Dios ¿Se puede servir o no se puede servir? dentro de una Ajá. organización? Mientras tú escribas y seguimos hablando. Yo siento, o sea, en las que he ido, me han llevado, no sé, siento, no sé, como si no estuvieran haciendo, no sé, es como la misma rutina. Es como la misma rutina y siempre. Ok, ajá, alaba a Cristo, ora, Espíritu Santo, alabanza y todo eso. Ahí la van a cantar la Pero- canción de Shakira. Una monotonía, ¿qué se llama? Ajá, sí. Pero no- Caen en monotonía aún dentro de las cuatro paredes. Es que tal. Es que yo ajá, una que- emoción. Que va y yo sé que todo el tiempo lo mismo. La misma rutina. Entonces quieren que si llevas un avivamiento, que no sé qué más, pero no salen. No salen a las calles, no salen a predicarle a las personas o a los niños más que todo, sino, bueno, sí. Vamos sí, por parte, algunos por que parte. por parte. Por parte. Hay algunos que no, que están dentro de cuatro paredes. Y bueno, ahorita lo respeto. Cada quien con su manera de con su expresarse. manera de. Ajá, eso. Pero yo siento y creo que la mejor manera de alabar a Dios es enviándole mensajes a las personas y más que todo a los niños es. Pero, ¿qué te puedo decir? Ya. Chum, 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 chum. Ya, se me puede organizar.
Estoy ya, sí, aquí está, no escuchan en el fondo que como que se está tostando algo, como que se están cocinando algo. Ese que se le está. Los neuronales empezaron a emocionar. ¿Entiendes? O sea, No tiene, ¿qué hora? Ya estamos a qué grado ahorita. Ahorita estábamos en 15. Está haciendo frío, señores, está haciendo frío. Bueno, seguimos. Habla. ajá. De mi punto de vista, es feo que, por ejemplo, vengan un domingo, van a la iglesia, con unción, con el Espíritu Santo, los acompaña, chévere, el domingo hasta las 12, que es lunes, se vuelven locos y bueno, se vuelven Shakira. Lunes, martes, miércoles y todo de la semana. Entonces yo dije que ellos se vuelven, o sea, ellos se vuelven cristianos cuando pisen la iglesia. Y cuando salen, se vuelven locos. Entonces, no sé. Y de manera de consagrarse, no es necesario estar en una iglesia. Porque a mí muchos me han preguntado, ¿para qué iglesia vas? Y yo me consagro todo en mi casa, oramos, leemos, hacemos ayuno, vigilia. ¿Y para qué iglesia vas? No, pues para iglesia. Nuestra iglesia es Fundación y el Hijo de Dios Viviente. Ahí está el logo. Suscríbanse. Ese. Entonces a mí, yo siempre he tenido con esa dormida, pero un cristiano siempre tiene que estar yendo por una iglesia para que se consagre con Dios. Mentira, porque Dios no tiene que estar viviendo en una iglesia, tiene que estar viviendo aquí en tu corazón, en tu mente. Y como dice la Biblia, justamente no se cree. Exacto. Y en la iglesia tú no estás solo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Escriban en los comentarios. Ahora le voy a decir yo le hablo a ustedes como una persona que está allá. La Biblia dice que no tengan como algunos costumbres, ¿no? De no dejarse congregar como algunos tienen con costumbre. Y este versículo lo han agarrado y lo han distorsionado y lo han cambiado y muchas cosas para decirte que si entonces tú no vas a la iglesia, tú estás mal. Agárrenme que vengo con el poder, la sabiduría. Déjame decirte tú que me estás viendo aquí, me estás viendo por TikTok. La iglesia eres tú. Y tú. El templo es este. Yo soy el templo. ¿Qué es bueno ir para? Sí. Porque un fogón con otro fogón, pam. Pero hay momentos que si no estás dentro de las cuatro paredes, porque pasa lo que están diciendo, hay gente que son una cosa dentro de la iglesia y son una cosa fuera de la iglesia. Entonces, si tú eres templo de Dios, tú vas a ser igual como eres cuando te reúnes con el hermano o cuando te está viendo tu ministro, tu pastor, que cuando estás fuera. Eres igual como eres dentro de la iglesia, eres igual de honesto por internet y lo que escribes por el Facebook. Tú y tú. ¿Ves? Entonces, qué bueno, sí. Yo nunca digo que no, es bueno. Pero si es un momento que tú no puedes ir para la iglesia. Para hacer el resumen rapidito, ¿qué pasó en la... Dije, ¿qué pasó en ese zaperoco del virus loco? Ahorita lo que tengo que poner lo voy a poner en pito cuando ¿qué pasó cuando vino esa broma loca del Cora el 19? Cerraron a nivel mundial todas las iglesias, todos los templos. ¿Y qué pasó con muchas de las iglesias? Decayeron, ministros se mataron, gente dejó de la Dios. Se están matando los mismos ministros y los mismos dentro de su casa, porque una cosa eran dentro de la iglesia y una cosa era en su casa. Y cuando esto que pasó a nivel mundial los llevó a encerrarse, ellos eran iglesia. Y no me digan que no, eran iglesia. ¿Qué pasó? Y cuando pasa un momento que las iglesias las cierren, te vas a alejar de Dios porque no estás en las cuatro paredes. Entonces por eso que siempre nosotros decimos que la iglesia eres tú. Yo voy para donde mis hermanos que tienen su iglesia, los visito, hacemos eventos, nos reunimos y es como dice que Juan
qué bonito es estar juntos en armonía, ¿verdad? Pero hay momentos que no vas a poder estar en tus cuatro paredes. Pasó hace 4 años. Puede pasar en cualquier momento. Y entonces vas a dejar buscar. ¿Cuánta gente no puede ir para la iglesia porque no tienen cómo ir? Entonces tú Y eres... después preguntan, hermano, tiene que congregar así porque Sí. si no pierde la bendición. No, entonces ahí estás pelado porque entonces... Y en la Biblia te dice, ¿cuál versículo tiene más peso? Le voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál versículo tiene más peso? De decir, que lo dijo, creo que fue Pablo, dice, no deja de congregarse como algunos tienen de costumbre, o hacerle caso a Jesucristo que dijo que ve y búscame en lo secreto, y en lo secreto, Él te habla, te ministra, te llena, y entonces te recompensará en público. En ningún momento dice la iglesia. Ese es el versículo que me gusta. ¿Dónde estaba Jesucristo? Entonces ustedes que dicen que son seguidores de Jesucristo, Jesucristo estaba todo el tiempo dentro de un templo. Si quieren lo buscan en la Biblia, los 4 evangelios. ¿Cuántas veces Jesucristo estuvo dentro de la iglesia? ¿Qué pasó cuando estaba dentro de ese templo? ¿Y dónde se mantenía él? No lo regañen. ¿Dónde? Si hay que regalar, ¿dónde? Ya. Eso no me digas nada. Agárrate. Entonces, nuestro objetivo es también invitamos a la gente, sí, vaya, si usted hay una iglesia que le agrada, que le guste, vaya. Y si no está yendo, usted tiene que tener esa comunión con Dios y vaya a su cuarto, su habitación y busque a Dios. ¿Sí? Porque esto no es religión, esto es nosotros decimos de relación, tengo una relación con Dios y vivir realmente como debería vivir un cristiano. Ojo, menciono, decimos que somos cristianos y lo menos que hacemos es lo que Cristo hacía. El comentario para Kenny Hernández. Kenny Hernández, saludos. ¿No qué? No sé, De repente puede decir que no sé. y vamos a tomarlo a que él dice que no se puede buscar a Dios si no vamos para la iglesia. Entonces aquí está el mensaje que dijimos que si puede, Dios está en todos lados y es lo que quiere una relación. Y los que afirman, porque vamos a tener lo que dicen, sí, es verdad que no hay que ir para la iglesia, pero tienes que buscar tu relación con Dios, ¿sí? Y tienes que tener un equilibrio. Pero si estamos llegando a que tú tienes que tener una relación con Dios. No todo el mundo que está en esas 4 paredes, señores, vive conforme como Dios, como muchos que no están afuera. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener? Una relación. Bueno, Sebastián Walkie está preguntando qué es un versículo. Un versículo es un versículo. Versículo es un versículo. Capítulo y versículo. Las Biblias tienen, o sea, están divididas en libros, el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento Antiguo. Están los capítulos, ¿verdad? Te salen los números. Vamos, Dice Juan 1, Juan 1, y ese Juan 1 tiene tantos capítulos. Entonces Juan 1. Es grande. Ven, Se ve. Un numerito. Mira. Quita la palabra. La asusté. Le vamos a dar con esto. Aquí, vamos a agarrar aquí. Vamos a por lo menos, Mateo 4. Te dice, busca Mateo capítulo 4. Tú busca Mateo, capítulo 4. El número grande, 4. Entonces te dice, vamos a leer capítulo 4, versículo 3. Entonces, capítulo 4, versículo 3, 4, 6. Versículos son Los números chiquiticos, Ponte ese. Quiero no tapes aquí. Aquí. Espera. Aquí está el número 4, No ¿verdad? tapes aquí. Y aquí abajito, si ustedes lo ven, hay unos numeritos chiquiticos. Esos son los versículos. Ahora vamos para acá. Aquí está el número 4. Y aquí está el número chiquitico. Aquí está el 3. Y eso es un versículo. Sepáralo porque sí. Listo. Entonces es así. Y este es nuestro manual de vida. Este es nuestro manual de vida. Aquí es que te dice cómo tú tienes que vivir, ¿verdad? Es la guianza. Y los libros que yo recomiendo, todo es bueno, aquí para historia, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
que es lo que hizo Jesucristo, la esencia de nosotros Jesucristo, y es lo menos que se enseña. Entonces yo prefiero seguir los pasos que dijo Jesucristo. Se va a escuchar raro, pero es que otro versículo aquí que me saca una broma, no, Jesucristo. Lo que pasa es que esto se ha distorsionado mucho y se agarran versículos para su conveniencia. Entonces, lo que nosotros queremos mandarle mensaje por aquí, ¿verdad? No es que ahora, vamos a montar un movimiento y todo el mundo, nadie para las iglesias. No le dijimos eso, ojo, no le dijimos eso. Sino que es que tengo una relación, porque el momento que llegue, como pasó hace 4 años, en el 2019, y no hayan las 4 paredes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos se fueron? No quieren saber más nada de nada. ¿Cuánta gente que eran líderes de iglesias de diferentes religiones? Entonces, ¿qué pasó? Porque su pensamiento y su fuerza y su creencia era estar de lunes a lunes dentro de 4 paredes. Entonces, por eso que nosotros y ustedes que nos ven por aquí, nos ven por el TikTok, es una relación con Dios. Listo. Este manual, tú quieres, tú le dices, Señor, ayúdame, y lee este manual. Este manual te hace ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buena esposa, buen amigo. Y un día vamos a hablar esos temas que la iglesia no les gusta mucho hablar, que es la parte sexual, que es muy importante. Señores, y eso está aquí. Sí, eso está aquí. Eso está aquí. Aquí está todo, cómo hacer negocio. Aquí. Porque es tu manual. Entonces, no es de religión, sino de relación. Mira una pregunta por ahí. Saludos a los que se están metiendo. Estamos hablando de que no es necesario estar dentro de 4 paredes de ninguna religión. Vamos a meterlas todas para tú seguir aquí. Y si tú y aquí hay un ateo, te respetamos, gracias por apoyarnos, pero yo prefiero creer en Dios, y si nos vamos a este mundo y de repente para allá no pasó nada, no tengo nada que perder. Pero si nos vamos a este mundo y resulta que hay algo más allá, ¿quién pierde? Entonces yo prefiero creer en Dios. Entonces no hay más preguntas, no hay más nada. Saludos. No he escrito nada por ahí. No hay más nada. Nada más que están mandando manito y corazón. Like. Y yo, corazón. Ahí acaban de mandar. ¿Qué es? LinkedIn. ¿Qué es eso? Lili. Ya va. A verlo ahí. Mira, nosotros no sabemos arameo, somos aquí ni árabes. Nosotros somos venezolanos, ¿viste? ¿Quién es Lilith? Mira, no, yo sé que me está hablando. Yo sé que me estás hablando. Esa es de curiosidad. Sí, Lili habla, hay hermanos que tienen teorías que Eva no fue la primera mujer, sino que hubo una mujer antes que se llama Lili. Eso tiene una explicación. Sí, ya me sé si está. Tiene su explicación, aquí hay versículos, dice que no, hay un debate, Y entonces, de eso es lo que tú me estás hablando, y son temas que vamos a ir discutiendo, pero si nos metemos un día es meternos en nada más a eso específicamente, porque también hay un versículo que habla de eso. Entonces, realmente la Biblia tiene mucho misterio. Tiene mucho misterio y hay cosas que no podemos entender, porque vamos así para culminar, que eso lo vamos a hablar, un día vamos a sentar a hablar de Lili, porque uno dice que sí existió, que no existió, que fue la primera mujer, que no sé qué, que un diablo, que demás, y hay muchas teorías y buscan aquí, hablar de ella, tal. Entonces se van que menos, pero nada más había Adán y Eva, y resulta que cuando Caín se fue, él dijo, y si me matan, entonces estaba queriendo decir como que había más gente. Puede ser, hay muchas cosas aquí. Igual que el versículo que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. Y después dice, y estaba desordenada y vacía. Y si Dios va a crear algo desordenado y vacío, entonces del 1 al 2 pasaron muchas cosas. Y eso es bonito, por lo menos eso que tienen la curiosidad. Eso es fino, buscar esas preguntas y buscar esto. Aquí es que te da la guianza.
Pero de todo esa loquera, el principio, lo principal de esto, hermano, es que nosotros vivamos correctamente con Dios. Lo demás se pueden sacar teorías, conclusiones, sí, puede ser que pueda haber otra gente por ahí y hay muchas cosas, igual que los libros de no y libros que no aparecen aquí, pero sí están por ahí, hay muchos libros. Esos unos temas muy complejos, pero es bueno que tú también, pues tú que nos estás haciendo esa pregunta, sigas investigando, porque ni nos crea a nosotros. ¿Te parecerá loco lo que estamos diciendo? No nos creas. No. Aquí está, usted busca este librito Por usted mismo. y empiece a investigar. Para que nadie lo mienta. ¿Okay? Aquí dice Dios Salvador Poderoso, comenta saludos desde Black Anzoátegui. ¿Dónde son ustedes, hermanos? Bendición, hermano. ¿De dónde? Anzoátegui. De Anzoátegui. Somos de Caracas, Venezuela, Antigua. Caracas. Bendiciones, gracias por escucharnos. Síguenos por ahí. Síguenos por nuestras redes sociales, Había que Dinamita hacer Rap y Fundación Hijo de Dios Viviente. Fundación Hijo de Dios Viviente. Y de repente hay cosas que sé que de repente ustedes no van a estar de acuerdo con nosotros y no nos vamos a quitar a pelear. Y si ustedes escriben cosas ahí, yo no me voy a dar a pelear. Son opiniones que yo tengo y seguimos, porque en sí somos hermanos. De repente hay uno, no, que sí, para la iglesia están enseñando. Te lo respeto. Si tú eres feliz creyendo eso y que no hay salvación si no estás dentro de una pared, yo pongo y afirmo que tú puedes buscar a Dios sin necesidad de estar dentro de las cuatro paredes. Pero es bonito estar, yo voy para mi iglesia, yo visito iglesia y vamos y trabajamos juntos. ¿Ves? Pero lo que queremos ya el mensaje es que tú tienes que ser la iglesia. Tú ser la iglesia. Somos la iglesia. Dios Salvador Poderoso comentó otra vez. Dios le bendiga, pidamos mucha sabiduría a Dios, hermanos. Amén. Muchas gracias, amén. Sabiduría, ¿ya? Para entender la Biblia. Sigan buscando, hay muchos hermanos que enseñan. Yo me reuní con hermanos que ellos trabajan en la parte de teología. Nos dieron clase, me dieron clase a mí también, que yo estudié teología. Y vamos a traerlo. ¿Para qué? Yo le voy a hacer esas preguntas, de repente los que están en mira, Kelly le hablando de esto y seguir sacando contenido. Entonces, gracias a todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Loco por amor y la verdad.